Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando las películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Yo soy Caro. Y yo soy Davin. Y bueno, el día de hoy vamos a analizar y sobreanalizar una película que pues ahorita está, digamos como que en moda de todos, ¿no? Y es la de Amores Materialistas, que su título en inglés es Materialist. Y pues creo que de aquí podemos sacar bastantes cosas, ¿no? Primero, como siempre, aquí en el podcast nos gusta empezar con nuestras expectativas de esta película. Entonces, no sé, ¿cuáles eran tus expectativas de Amores Materialistas? Creo que desde el título, ¿no? Ya cuáles eran tus expectativas y también desde el tráiler. Fue una experiencia curiosa, Amores Materialistas, para mí porque, bueno, de entrada, cuando vi el tráiler de inicio, dije elenco, Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans, parecía pues una película muy, ¿cómo llamarlo? Pues comercial, sobre todo, como dirigida a las masas y como muy así. Y de inicio el tráiler fue no tan interesante, pero en cuanto vi que era de la directora de Past Lives, Vidas Pasadas, Celine Song, ahí fue donde levantó mi curiosidad y me generó más expectativa porque creo que, bueno, obviamente en ese momento todavía no existía este podcast, pero creo que vale la pena después revisitarla porque Vidas Pasadas fue una de mis películas favoritas del 2023. De los premios Óscares yo creo que era una de mis más fuertes candidatas. Se quedó con muy pocos premios, ya ni siquiera recuerdo si se llevó alguno. Creo que no se llevó nada. Pero la verdad, a mí me gustó quizás hasta un poco más que Oppenheimer, que fue la triunfadora de aquella ocasión. Y al ser la ópera prima de Celine Song y como su debut en el mundo cinematográfico, la verdad me dejó una muy, muy buena impresión. Y creo que eso generó como una clave para mí, porque si ves el tráiler sin tomar en cuenta que es de Celine Song, y quizás incluso sin el título, porque el título sí te cambia un poco la perspectiva, pero si ves el tráiler parece una comedia romántica más, ¿no? O sea, a lo mejor sí te queda la expectativa de van a meter el tema de... Pero inclusive eso creo que ya es un cliché bastante abordado en el cine y en las telenovelas mexicanas. No se diga Teresa, creo que ya abordó bastante bien el tema de en tener que escoger entre el rico al que no quieres o el pobre que tienes más Bueno, aunque en el sentimientos. tráiler todavía no te plantean mucho si lo quiere o no lo quiere. Como que nada más te plantean que son dos No, amores. sí. O sea, yo siento que el tráiler, ahorita lo que recuerdo, porque ya se me entremezcla con lo que vi en la No, en película. el tráiler nada más te pasan que se le aparece como este chico que parece ser como muy ideal y como que sí la está conquistando y parece ella como muy feliz y todo y se le aparece como el ex, ¿no? Que le El dice te amor. extrañé y luego así como tienen un par de escenas así medio romanticonas en el tráiler que te hace... A mí, bueno, por lo menos quizás esa Es que fue... ya ahorita ya que viste la película como que ya lo ves el tráiler No, diferente. a mí desde un inicio esa fue la impresión que me dejó y sobre todo también, te digo, ahí es una mezcolanza porque también viendo el historial de vidas pasadas dices, otra vez va a ser un triángulo amoroso y, Sí, eso sí. y entonces creo que de entrada pues te queda esa sensación, ¿no? En el tráiler es una comedia romántica más en donde tiene que escoger entre dos amores, el amor de antaño y el amor nuevo que es rico Ujú. y el de antaño que es pobre. Y entonces, pues no sé, como que ahí es donde dices, sinceramente, solo con ese contexto, sin el nombre, solo con el elenco y con lo que se alcanza a ver en el tráiler,
no es una película que yo hubiera ido a ver. No, nunca he sido fan de las comedias románticas. Creo que obviamente sí hay algunas que me gustan y que son grandes películas, pero nunca ha sido mi género preferido. Y creo que lo que me acaba por motivarme a ir a verla es que es de Celine Song y sobre todo como la expectativa de que podía darle un giro a, a este género tan quizás, no quiero decir gastado, pero sí tan cliché en muchas ocasiones. Y que estaba otra vez Pedro Pascal. Y que estaba otra vez Pedro Pascal. No puede uno tener suficiente de Pedro Pascal. En una semana. En 2 semanas. Me pregunto, ¿va a salir la de Eddington aquí en México? No sé si para cuando salga todavía van a estar en cartelera las otras dos, porque puede que haya un punto entonces aquí. Creo que en Estados Unidos sí pasó, porque allá ya se estrenó, que estaban 3 películas de Pedro Pascal al mismo tiempo en cartelera, pero bueno. Nada en contra de Pedro Pascal, la verdad es que a mí me tiene menos cansado que a la mayoría. Es como, me dan risa los memes, me dio mucha risa el de Galactus, que decidió eliminar a la Tierra porque Pedro Pascal sale en todo. Pero nada en contra de Pedro Pascal. Solo sí el cast es muy diferente, ¿no? Porque la de Vidas Pasadas, el casting eran pues muchos actores desconocidos, ¿no? Sí salía el esposo de la protagonista, sí era más o menos conocido, pero no era tampoco tu estrella de renombre de Hollywood, ¿no? Entonces, pues eso sí le da cierto escepticismo para mí, que el cast sea de renombre y que sea el cast popular del momento, ¿no? Entonces, pero bueno, hasta ahí mis expectativas, ¿no? Creo que fuera de Celine Song fue lo que me motivó a irla a ver y tenía la expectativa de que le diera un giro a la película y ya ahorita vamos a ver qué tanto lo logró. Para mí se queda a medias. No es la comedia romántica, pero le falta poquito para lo que esperaba. Pero bueno, ahora sí, tú, ¿qué expectativas tenías? ¿Qué pensabas antes de irla a ver? Pues creo que en cuanto vi el tráiler, sí pensé que era una comedia romántica. Inmediatamente. Y en cuanto supe que era de Celine Song, o sea, mi idea es, va a ser no la misma historia, pero muy parecida a la de Vidas Pasadas. O sea, en cuanto vi el tráiler dije, espera, esto no es casi la misma historia de Vidas Pasadas, pero en otra ciudad o con otros personajes que hacen otras cosas. O sea, porque siento que es igual, o sea, al menos en lo que se ve lo que vi en el tráiler era como pues una chica que tiene que decidir entre su amor del pasado, que es como ya sabes, ¿no? Como el amor verdadero, tu primer amor y todo esto, y su amor de ahora que conoce y que parece ser una muy buena opción, y pues que tienes que ver con quién te quedas, ¿no? Como que yo la vi y dije, pues creo que es la misma premisa que la de Vidas Pasadas. Ajá. Solo ahora es una chica que es casamentera y ahora el chico pues es rico y el otro es como, pues sí, no súper pobre, pero pues sí que trabaja como que dan a entender que es el mesero y así. O sea, como que la vi y dije, pues creo que es lo mismo, ¿no? Nada más hay que ver ahora con quién se queda y como que ahora sí parece más como este lado cómico, ¿no? Y en la otra no tenía nada de cómico. O sea, sí era más como un drama. El tono del tráiler es muy diferente. Ajá, es muy diferente. Entonces, para mí esa era mi expectativa. Voy a ir a ver eso y pues sí, ver esa parte como muy cómica. Y creo que eso fue lo que me animó a ver. Le dije, creo que voy a ir a pasar nada más un buen rato. O sea, a lo mejor como el interés de ver de qué se trata. Y sobre todo también por los actores. O sea, creo que el hecho de que fuera Dakota Johnson, dije, también creo que le van a meter obviamente el tono muy, sí, como de comedia, obviamente sí, o sea, pero también la parte muy romántica porque sentí luego como las vibras, no, o sea, no la película 50 sombras de Grey, pero como
el güey rico, ¿no? El Y que contexto de... Ajá, o sea, la Ujú. deslumbra y todo eso, ¿no? O sea, como que Ujú, dije, ujú. pues es la actriz, ¿no? Y con el güey rico y todo eso. Entonces, grandes expectativas de va a ser la película. Wow. Pues no, ¿verdad? Pero dije, pues, a ver qué tal. Sí, sí. Yo, bueno, creo yo que no quiero hacer el episodio sobre vidas pasadas, pero creo que yo no la sentí tan parecida a la premisa Yo sí. porque vidas pasadas, a pesar de que la motivante del conflicto es el triángulo amoroso, creo que pasadas explora más el tema de la identidad y de la identidad migrante. Entonces, ahí es donde... Sí, sí, o sea, sí son temáticas diferentes de fondo. O sea, que la razón por la que llega ahí y que se casa y todo, pero creo que sí está muy de fondo y yo sentí como, o sea, te decía de broma, yo creo que dijo, ay, vamos a volver a hacerla, pero ahora que termine diferente. O algo Sí, así, ¿no? Como que se quedó con la espinita de qué pasaría si ahora se siempre sí. casa con el otro, o qué pasaría si ahora se queda sola, o qué pasaría si, no sé, como lo decía de broma, pero a mí sí me dio todo la idea como de, pues no es lo mismo. Pero aparte también es diferente en cuanto a que en vidas pasadas ya estaba casada con el nuevo amor y ya tenía una vida establecida, ¿no? Entonces, pero sí, sí, o sea, sí entiendo tu punto, solo quería hacer como esa precisión. Es interesante que se movió de, como dices, ¿no? El cambio de ocupaciones. Es interesante que se movió de los escritores ahora a una casamentera y a un mesero y a un accionista de, ya no recuerdo exactamente dónde tenía sus acciones, pero era un empresario bastante exitoso. Dato curioso que acabo de descubrir mientras investigaba para el podcast, al parecer, porque a los escritores les gusta mucho escribir a escritores. Creo que es muy común en estos tiempos ver películas donde los protagonistas se dedican al arte, a la escritura, a hacer obras de teatro, a hacer cosas por el estilo, como los escritores tratando de poner esa parte de sí mismos. Pero curiosamente en esta se mueve hacia una casamentera, pero acabo de descubrir que al parecer Celine Song, antes de ser escritora, estuvo un tiempo trabajando como casamentera. Entonces, como que de una u otra manera, que ella misma lo dijo, vidas pasadas era una reflexión sobre su propia historia de migración y sobre, pues sí, como esa parte de identificarse en una nueva cultura. Y ahora a lo mejor obviamente no es su historia otra vez, pero sí mete como ese detalle de un contexto en el que ella estuvo inmersa antes de, ¿no? Entonces creo que está curioso. Y al final de cuentas creo que es normal. O sea, a mí no me molestó el hecho de que las historias se parecieran. Creo que muchos directores tienden a gravitar hacia ciertas temáticas y que no tiene nada de malo. Si en un sentido muy abstracto, casi todas las películas de Nolan se parecen en muchos aspectos y no, eso no lo hace un mal director. Creo que es normal que los directores se enfoquen mucho en ciertas temáticas y que al final de cuentas creo que en última instancia creo que las dos películas sí son muy diferentes. Quizás ahora el tema es para bien, fue una evolución o quizás un retroceso, pero bueno, antes de entrar de lleno a nuestras opiniones finales de la película, quizás un poco comentar de qué va, cuál es la premisa y ponernos en contexto sin spoilers más allá de lo que vemos en el tráiler, para ya entonces, ahora sí, entrar de lleno. Sí, pues creo que sería bueno empezar, ¿no? Con eso. Pues la película, en términos muy generales, trata de esta chica Lucy, que es casamentera y ella trabaja como en una, digamos, empresa que tiene varias chicas que son casamenteras, ¿no? Entonces, lo que hacen es estar reclutando también como personas, ¿no? Que quieran, eh, digamos, unirse a, como tener la membresía de la empresa, ¿no? O sea, se me figura que es como la van renovando año con año, bueno, hasta que encuentren como la pareja con la que sí quieran estar.
porque a veces es como que va por la calle y se encuentra alguien como de, oye, creo que tú serías un buen candidato para muchas chicas que buscan pareja, ¿no? Y entonces les da su tarjeta, o por ejemplo va a una boda y como que les habla un poco de lo que es el amor o algo, y es como de, no, sí, te necesito y así, ¿no? Entonces les deja su tarjeta y son como clientas, ¿no? Que después solicitan ese servicio de la empresa y entonces les asignan como esta casamentera y ella lo que pues se dedica es a eso, o sea, entrevista como a estas personas, a estas chicas o a estos chicos y ve los requisitos que solicitan de una persona, ¿no? Como que esté entre este rango de edad, que cumpla con estas características, que le gusten los perros, que le gusten los gatos, que no le guste esto, que le gusta hacer ejercicio, que así, ¿no? Como Que ciertos, gane tanto. que gane tanto, que tenga tal estatura, que tenga tal tipo de cuerpo, o sea, como que ella ve todos esos requisitos y ve con quién podría, pues, como darle una cita y ya. Luego se encarga de ver cómo salió la cita con cada una de las como parejas y como de, ay, cómo te fue a ti, y ver si podrían tener una segunda cita o ver con quién más podrían llegar a tener otra cita y eso es como lo que hacen. Y al parecer ella es muy exitosa en su trabajo, o sea, al menos hasta ahora es la que ha logrado como más citas exitosas, porque ya Más parejas que se casan. que se casan, ajá, pero también como éxito de citas y así, Sí, porque sí. ya tiene logró 9 matrimonios y es como muy buena en lo que hace. Y pues hasta ahí como que su vida va muy bien en cuanto a eso y ella es soltera y menciona así como de pues así se va a quedar, al menos que se case con una persona muy, muy rica, ¿no? O sea, que le pueda solventar absolutamente todo. Y en una boda, precisamente de una de sus clientas, que ella, bueno, como esa boda que ella logró, conoce a, que es el hermano Del del esposo. esposo, ¿no? Y él es así como que en este caso es Henry, que es el que es interpretado por Pedro Pascal, es muy, 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 muy millonario, ¿no? Y empieza como un poco a tirarle la onda, empiezan un poco a coquetear y como que empiezan así a llevarse bien, pero ella lo ve más como el posible cliente, ¿no? De le puedo dar o sea, que se una a la empresa, o sea, como de venderle la membresía, pero él la ve más a ella como de quiere conquistarla. Y ahí se encuentra con su ex, entonces como que ahí se le juntan, ¿no? Y ya se regresa, el ex le da un ride a su casa y como que empieza otra vez a tener contacto y ahí pues como que hasta ahí va la historia, ¿no? Porque empieza a salir con Henry, ya él empieza como a plantear de pues sí, sí me gustas y pues quiero seguir saliendo contigo y empieza como a tener muchos detallitos con ella, bueno, detallotes. Detallitos. Ajá, o sea, de que la lleva a muchos restaurantes, que sí le da flores, que sí, todo ese tipo de cosas, como que ya empieza a tratar de conquistarla, pero al mismo tiempo ella todavía como que tiene contacto con el ex, ¿no? O sea, pues como que de repente lo ve, como que le habla, o sea, no de tener de que se besen o algo, pero pues sí como que vuelven a estar en contacto, porque él es actor y él, lo que sí te muestran mucho es que no está bien económicamente y te muestran un poquito como el flashback de que se separaron por problemas económicos, Uh-huh. de que él no tenía la solvencia económica como de llevarla a restaurantes bonitos, de pagar un estacionamiento, como que siempre era su problema constante y por eso terminaron. Entonces como que se sigue dedicando al teatro, es actor y entonces le dice como de pues te invito a mi obra, entonces como que ahí sigue el contacto un poco y pues en eso va la historia, ¿no? Como de tener que ella decidir, o sea, si quiere a Henry, quiere estar con Henry o pues todavía obviamente le mueve cosas su ex, que es John, que es interpretado por Chris Evans. Y de eso va la película, ¿no? Como que ahí se va desenvolviendo toda la trama.
Sí, justamente. ¿Quién diría que el enemigo de la relación iba a ser que no había dónde estacionarse en el centro de Nueva York? Es una frustración que yo he experimentado constantemente cuando voy al centro. No de Nueva York, ¿verdad? Porque no vivo en Nueva York, pero el punto se entiende. Eh, pero sí, creo que a grandes rasgos casi todo esto sale en el tráiler, salvo el pequeño flashback, pero sí te lo dan a entender en el tráiler también, ¿no? Como se vuelve a encontrar con John, con Chris Evans, pues él trabaja de mesero y pues obviamente ella muestra como mucho interés por el tema materialista y del dinero y entonces eh, pues a grandes rasgos hasta ahí es no meternos en spoilers. Creo que ya planteando todo el panorama, una de las cosas que a mí más me interesaba de la película justo era que pudiera ser, sí, quizás una comedia romántica, pero que pudiera Celine Song, con esa sensibilidad que tiene y con esa crudeza que tiene para mostrar eh, como la realidad contemporánea humana, me interesaba mucho ver esto que ya te pasan en el tráiler, como esta función de la casamentera y cómo las relaciones de pareja ya son prácticamente pues otro tipo de mercado, ¿no? Otro tipo de transacción monetaria prácticamente de una u otra manera. Entonces, en ese sentido, creo que todavía sin entrar en spoilers, creo que la película cumple, ¿no? A mí esa es la parte que más me gustó de la película, que pudieran mostrar como con tanta crudeza y con tanta franqueza eh, el panorama actual de las relaciones, ¿no? Que si bien probablemente estos servicios de casamenteros, al menos yo no estoy enterado de su existencia aquí en México, probablemente sí existen, no lo sé, pero ya con las aplicaciones de citas y sobre todo también las redes sociales, ¿no? Que las redes sociales son el escaparate en el que las personas van y muestran su mejor versión, muestran su mejor cara y se muestran, obviamente no todos, pero en muchos casos cumple esa función. Eh, Creo que es ese contexto en el que las relaciones ya son un objeto de mercado, de transacciones, de negocios. La película lo plantea muy bien y plantea esta crítica justamente a lo que significa ser valioso en nuestra época, ¿no? Eh, Particularmente es interesante que hace mucho énfasis en los estereotipos de género. Eh, no creo que haya sido coincidencia que la mayoría de las personas que buscaban una relación con un hombre, los principales requisitos eran el dinero, cuánto ganaba y cuánto medía, ¿no? Mientras que para las mujeres mucho era el tipo de cuerpo, el tipo de rostro, quizás sí los intereses también, pero que no deja de ser como una idealización de, mira, según para mí una persona es valiosa si tiene esta y esta característica. Y entonces, no sé tú qué pienses, no me quiero yo aquí quizás tampoco meter tan de lleno, tengo el impulso de meterme como en temas más filosóficos y en temas más de psicología, pero no lo quiero hacer. Evidentemente Celine Song no es una revolucionaria que pensó primero en este tipo de conceptos. De hecho, escritores como Zygmunt Bauman y Eric Fromm, entre otros, ya te planteaban consumismo dentro del contexto de las relaciones y cómo las personas nos volvemos cada vez más objetos de mercado, etcétera, etcétera. Pero creo que es una de las primeras películas comerciales, paradójicamente, que veo que lo ejecuta de una manera en la que no deja de ser gracioso porque meten mucho, no mucho, pero sí meten cierto nivel de comedia dentro de estas interacciones, pero que también te lleva a esa reflexión e incluso por momentos, le decía a Caro en broma, a desbloquearte nuevas inseguridades, ¿no? Cuando ves
los sueldos que le piden a los hombres en ese contexto, que dices, bueno, obviamente es Nueva York, donde el tipo de vida es mucho más costoso, pero ves los sueldos y los traduces de dólares a pesos y dices, ah, caray, quizás Samuel García tenía razón cuando dijo el sueldito de 50,000 pesos, porque comparado con lo que pedían allá en Nueva York, 50,000 pesos son limosnas. Pero bueno, no sé tú qué opinas. Creo que entonces, si ya nos vamos a meter en estos temas, ya valdría la pena que pueden llegar a salir spoilers, o sea, dar esa alerta de que pueden salir spoilers, ¿no? Por si me equivoco y acabo diciendo algo que no va. Pero bueno, definitivamente es una película que recomendamos que vayan a ver antes de que, si ya vamos a entrar en spoilers, para que pausen si no la han visto y regresen cuando ya la hayan visto. Mi recomendación es sí véanla, tiene mucho que analizarse, mucho que desmenuzar, mucho que reflexionar, aunque quizás puede que a nuestro gusto se haya quedado corta, pero bueno. Uh-huh. Creo que podría empezar, o sea, con esto que comentas, diciendo que no me imaginé que la temática fuera esta. O sea, pensé que solo se iba a quedar con la idea de, pues, una comedia romántica sobre una chica que tiene que decidir entre dos vatos, ¿no? O sea, el güey rico o mi amor de la juventud, no sé. Me gustó bastante que entonces metiera todas estas temáticas que se me hacen bastante, no sé, crudas, fuertes, interesantes y que también te ayudan como a reflexionar más cosas. O sea, porque creo que son temáticas más profundas que te plantea la película. O sea, que esto tu típica que estás... comedia romántica. Ajá, que creo que son bastante buenas y son las que estás mencionando, ¿no? Que tienen que ver con cómo empiezas a plantear ya una relación, con esta cuestión de intercambio, de cómo ves a la pareja, qué valor le ves a una persona. Entonces, me gustó muchísimo que planteara todo esto, pero al final la odié. O sea, al final, o sea, es como, me planteas todo esto para que me des un final así. Es como, o sea, terminaste de echar a perder todo lo que me diste. O sea, me diste como todo este punto de reflexión, de sí sacaste estos chistecitos. No quiero decir que sea la película más profunda del mundo y que te la pases toda la No, película claro. así como reflexionando y todo, pero que creo que te plantea cosas en medio de hacerte reír. O sea, no quiero decir que es una película seria en cuanto a que te la pases todo el rato así serio y como otras películas, no. Pero que te hace ver otro punto de vista. Simplemente vas y dices, ok. No como otras películas que solo vas y ves a dos güeyes como, ay, sí, qué bonito el amor y sí, siempre sí te quiero y ya, o sea, pero al final siento que terminó siendo eso, pero bueno, ya después llegaremos más a lo del final. Y con lo que decías, o sea, sí me gustó mucho que empezaran a dar todas estas temáticas de cómo son las relaciones, sobre todo lo enfocaban mucho al matrimonio, o sea, que tenía que ser como una transacción de tú me das algo, yo te tengo que dar algo, ¿no? Como siempre estoy comprando algo, pero me daba la impresión que en la película te lo planteaban de solo está funcionando así ahorita, como ya llegamos a este punto en que la transacción se da en las relaciones de ahora, por lo que está sucediendo en las redes sociales, por la cuestión muy capitalista, porque todo se está haciendo demasiado superficial, porque ya importa demasiado cuánto ganas, porque ya importa demasiado cuánto me puedes comprar, a qué lugares me puedes llevar, qué cosas puedo presumir en redes sociales, qué fotos puedo subir, qué cosas, o sea, qué cosas puedo adquirir que puedan ver los demás que tú me das, ¿no? O sea, siento que lo veían mucho de ahorita, pero si te pones a
pensar, creo que se ha visto como esa transacción desde mucho antes, o sea, porque sí ha sido como una transacción, también depende de qué tipo de relaciones, ¿no? O sea, pero una transacción desde antes de cómo se les veía también a las mujeres, Sí, de qué claro. tipo de mujer podías comprar en un matrimonio, ¿no? La mujer que podías adquirir, dependiendo de qué dote podías pagar o qué cosas podías pagar tú para ver qué mujer adquirías. La que te podía dar los mejores hijos, la que tenía una mejor familia, la que tenía, no sé, o sea, como toda esta cuestión como más que veíamos en otro tipo de culturas o que veíamos como más en la antigüedad, seguía siendo una transacción. Y también la mujer veía a qué hombre podía llegar como a, pues sí, o sea, como alcanzar, dependiendo también ella de qué cosas tenía para ver, o sea, de qué familia venía ella para ver a qué hombre podía aspirar. O sea, seguía Ujú. siendo como una transacción, pero obviamente no es algo que tú fueras con una casamentera y le dijeras, oye, necesito estos requisitos, ok, puedes aspirar a esto. Pero siento que en la película te lo, te lo dan así como muy desmenuzado, o sea, ya ni siquiera te lo esconden, o sea, es como, ¿sabes qué? Y te lo dicen así los hombres. O sea, necesito una mujer que sea en sus 30, tiene 39. O sea, eso ya es 40 años, ¿no? O sea, necesito una Menos de 30 de menos casi. de 30, ¿no? O sea, no, pero que decían en sus 30, 39, no. Eso ya es 40, 30. O sea, ¿cuánto es 31? ¿No? O sea, para ellos eso es sus 30, ¿no? O sea, como que ya estar siempre llenando requisitos. Ujú. Todo el tiempo. Porque eso es como lo que necesito que yo adquirir, pero también lo que yo puedo darte. Entonces siempre como a qué voy a aspirar y todo el tiempo viendo a las personas como, como como un objeto que puedo yo estar vendiendo, porque incluso Lucy, que es la protagonista, veía a todas las personas como algo que podía ella estar vendiendo todo el tiempo para como al mejor postor, o sea, siempre como, pues esta persona tiene estas características, tiene esta estatura, tiene la nariz así, gana tanto, perfecto para el mercado, ¿no? Vale tanto, o sea, va a valer mucho. En tantos años ya no vale tanto, ¿no? O sea, como si fueras un carro, ¿no? O sea, que se va devaluando. Ahorita vales mucho, pero en unos 3 años ya te devaluaste. O sea, siento que todo el tiempo se les vio así. Ahorita siento que es como más obvio por todo lo que está pasando en redes sociales, pero desde antes creo que ya se estaba viendo a las relaciones o los matrimonios ya eran vistos así. Aunque no, te digo, no todos, porque también dependía mucho como de esas costumbres o de cómo se estaban formando los matrimonios. O sea, dependiendo de eso, o sea, de la ideología que ya tenías, de a qué querías aspirar o de qué era lo que tú buscabas en un matrimonio. Y creo que también eso lo planteaban mucho en la película. Siempre se estaban preguntando como de ¿por qué te quieres casar? ¿Y por qué te quieres casar con él? ¿Y qué es lo que esperas de esa persona? Y casi siempre esperaban como esa respuesta de para sentirme valiosa. Y creo que también esa es una respuesta bastante, no sé, como peligrosa o no sé, porque es como sentirme valiosa en función de la otra persona, o sea, que la otra persona me haga sentir valiosa en función Ujú. de todo lo que me compre, de todo lo que me dé, de todas las flores que me lleve, de los lugares carísimos a los que me lleve, es como yo me siento valiosa. Sí, No claro. sé, o sea, creo que sí empieza a tocar esos temas que creo yo que son importantes. Y que digo, estoy de acuerdo contigo en que el final se desinfla un poco, pero independientemente de eso, el mayor mérito que yo veo en esta película es que Celine Song logra llevar este tipo de temáticas al cine comercial, porque evidentemente, como decíamos, no es ni la primera película que se lo plantea, ni la primera película que aborda este tipo de temáticas, y mucho menos en la literatura. Son temas que se vienen discutiendo desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sigmund Bauman escribía Amor líquido, que es como uno de los libros más icónicos en ese sentido, a principios de los 2000, ¿no? Y Eric Fromm mucho antes escribía sobre el amor.
Entonces, por nombrar dos ejemplos, ¿no? Entonces, definitivamente son temas relevantes que, es, como dices, no son nuevos, pero que en este momento, con todos los fenómenos sociales, ya deja tú también, obviamente, redes sociales, pero también una época en la que es cada vez más caro vivir, y en las que es más caro tener bienes básicos, tener una casa propia cada vez es más difícil con la inflación, con los costos de bienes raíces y con demás situaciones, pues evidentemente el valor monetario cobra mayor relevancia, ¿no? Entonces, creo que es meritorio que una película que va a llegar a las grandes masas, ¿no? No sé cómo le está yendo ahorita en taquilla, pero definitivamente simplemente por el hecho del casting y por la manera que se le dio bastante difusión de marketing, creo que va a llegar a muchas personas y ojalá que genere ese nivel de reflexión también en ellos, ¿no? Porque definitivamente son temas que es importante pausarnos a reflexionar en esta época y que quizás muchas personas no tienen acceso a este tipo de reflexiones en otros medios, ¿no? Porque simplemente no es algo a lo que se le dé difusión. El capitalismo le interesa que sigamos cada vez obsesionándonos más con el mejor postor y con adquirir más y más bienes y demás. Con la ¿no? mejor imagen, Exactamente. con las mejores cosas. Entonces, en un contexto en el que cada vez se le da más importancia a eso, que venga una película, comedia romántica, taquillera, a reflexionar, me parece un gran mérito por parte de Celine. Y pues creo yo que ahí ya quizás podríamos meternos un poco más de lleno en el contexto de los personajes. Bueno, antes, breve comentario de lo que decías, para irme en orden. Definitivamente no, creo que es una frase de la propia película que la dice Lucy, que el matrimonio siempre ha sido una transacción, ¿no? Y digo, desafortunadamente, en otras épocas ni siquiera era una transacción entre la pareja, era una transacción entre los papás de las parejas, ¿no? Y es como, Sí. te compro a tu hija con estas 2 vacas, ¿no? O, no sé. Ajá, o sea, y se veía como qué tanto valía la Sí, mujer exacto. y no me puedes dar hijos, bueno, entonces reemplázamela y llevaban a la hermana que era más joven y si ella sí podía tener hijos, pues se quedaba la hermana ahí y dejaban a la esposa por si en algún momento podía llegar a tener hijos, se quedaban las dos ahí. O sea, sigue siendo eso, o sea, sigue siendo adquirir, sigue siendo lo mismo, o sea, aquí lo vemos como en cuánto ganas, ¿no? ¿Cuál es tu estatura? Y aquí sigue siendo un valor en cuántos hijos me puedes dar o qué también me vas a hacer las cosas que yo necesito, porque ahí lo veían mucho en cuanto a eso, a que pueda cultivar, en cuanto a que pueda cumplir con lo que yo necesito en mi, ¿cómo les llamaban? Como las granjitas que tenían y la agricultura y todo eso, y en que me pueda mantener bien todo lo que yo tengo en mis tierras, pero también que me pueda cuidar a los hijos. No lo hace, o sea, lo que también hablábamos como la del baño del diablo, ¿no? Sí, De la claro. mujer, o sea, la regresas, o sea, porque es algo que ya adquirí, te regreso. Y aquí lo vemos eso, o sea, quiero adquirir algo, tienen que gustarle los gatos, tiene que tener de tal forma la nariz, tiene que tener tal edad, tiene que tener lo que decía el chavo, ¿no? Un cuerpo en forma, punto. O sea, sigue siendo eso. Sí, digo, nada más hacía el comentario porque, digo, hubo un momento en el que ni siquiera, y sobre todo para las mujeres, definitivamente en nuestro contexto machista, para las mujeres era mucho más violento ese proceso en su momento, porque como dices, muchos hombres con poder adquisitivo se aprovechaban de esas situaciones. Eh, lo vimos también, por ejemplo, en El color púrpura, ¿no? Que también es justo así como se da la transacción, va Mister con el papá y le compra a la hija, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido siempre una transacción, muchas veces transacciones bastante trágicas. Creo que en cierto sentido, por lo menos, no sé si llamarlo positivo, pero por lo menos ahora en esta película es un poco más equitativo en cuanto a que la mujer también pone sus exigencias y decide y tiene agencia y tiene decisión de con quién se queda, con quién no.
afortunadamente hemos avanzado mucho en derechos básicos y en muchas otras situaciones que nos dan más libre albedrío hasta cierto punto, pero sí, no deja de ser una transacción en ese sentido. Ajá, no sé qué tanto equitativo. Sí, no, bueno, quizás no es la pero palabra. a lo mejor ya nos meteríamos como en otros temas. Sí, ya nos desviaríamos demasiado, definitivamente, porque al final, y creo que como decía hace rato, ¿no? Es interesante el tema de los estereotipos de género y cómo un hombre vale en cuanto a cuánto puede proveer y una mujer vale en cuanto al tipo de físico que tiene, ¿no? Que digo, es desafortunado que se siga dando valor a cada género a partir de cosas tan... Ajá, y en cuanto a la edad, la juventud que Sí. vaya a tener la mujer. Y sobre todo creo que se veía mucho en la película esta presión de que tenía que ser muy joven y entre más grande fuera, era como esa presión de pues ya no me sirve. O sea, ya, y lo veíamos mucho en este personaje de Sophie, que era la que tenía 39 años y era la que más como que batallaba porque era como la de 39 y ella, Lucy, batallaba como con quién ponerle una cita, la veían como la complicada, ya no estaba lista para estar en el mercado, no tenía nada que sobresaliera, ¿no? O sea, ella la describía así, como nada sobresaliente para el mercado. Entonces también esa presión hacia la mujer de, pues tenía que salir, o sea, como ya que salga, ¿no? O sea, que alguien se case con ella, que nuevamente la presión hacia la mujer de, pues tienes que casarte porque ya tienes 39, o sea, ya no puedes quedarte así. O sea, Sí. alguien tiene que venir y adquirirte, de alguna manera. Sí, no, estoy de acuerdo, sí, definitivamente equitativo no era la palabra correcta. Definitivamente todavía hay mucha inequidad en muchos aspectos y sobre todo mucha valoración de las personas desde lugares muy injustos también, ¿no? Porque a final de cuentas no deja de ser un clasismo disfrazado en cuanto a que las personas con ciertos privilegios que están fuera de su control son las que valen y las personas que tuvieron el infortunio de nacer de cierta manera en ciertas regiones con cierta genética, esos no valen. Y entonces, sí, no sé. Es curioso también, justo me llamaba mucho la atención esta escena de Lucy describiendo, ¿no? Como dependiendo también de tus cualidades, a qué puedes aspirar, ¿no? ¿Qué tipo de pareja puedes encontrar? Y no sé, es muy desafortunado también, sobre todo desde el punto de vista opuesto, y es como tú tienes derecho de tener este tipo de pareja porque te lo ganaste, ¿no? Ajá, y es como... sí, es muy cruel porque también como que a todas las personas ya tenía muy identificadas, o bueno, no sé si es la palabra, pero en automático describía a las personas como por eso vales. O sea, cuando él le habla de, John le habla como de un amigo, inmediatamente lo describe como, pues ¿cómo le dicen, no? Como el autor que no está publicado y vive en un apartamento con roomies y pues no o sea, como inmediatamente. No le da para más, sí. Ajá, o sea, es como eso. Y el otro, John le dice así como de, o sea, esa es tu descripción de una persona, o sea, como que a todos los ve con esa, hasta ahí, o sea, hasta ahí se queda como pues no sirves para un mercado, ¿no? O sea, como eso, como si fuera un carro, lo mencionaba hace un momento. Y también así describe mucho a Sophie. Y también esta escena del inicio donde se encuentra a este señor, nunca dicen el nombre del señor, pero en cuanto lo ve, le da la tarjeta, ¿no? Y le dice, creo que tú serías un muy buen prospecto, ¿no? Porque muchas mujeres buscan hombres así. O sea, es como te vi alto, atractivo, Trajeado. o no sé, ajá, con traje y te ves bien, entonces puedes llegar a... O sea, no se lo dice a cualquiera, es como tú cumples con algunas características. O sea, inmediatamente como identifica así de, tú puedes ser, no todos. Sí. Es como los
las organizaciones sin fines de lucro que se ponen afuera de los centros comerciales para pedir donaciones y están viendo a ver como, mira, él se ve que tiene dinero, déjame acerco a... Sí. Me acordé ahorita. Pero bueno, otra escena que creo que me pareció relevante, todavía sin irnos al final, porque creo que el final es donde más nos vamos a extender. Sí. Pero otra escena que me pareció muy relevante justamente es cuando está en esta boda donde conoce a Pedro Pascal, va y al parecer la novia tiene una crisis y resulta que la novia ya no está tan segura de si se quiere casar y que al final de cuentas hay mucho que desmenuzar en esa escena, porque por un lado, bueno, te muestra, justo antes de eso, celebran a Lucy por su 9º matrimonio y entonces te da la impresión de que es muy exitosa. Que ella logró. Ajá, el 9º matrimonio que ella logró, sí, que logró que 2 personas ajenas a ella se casaran. Te da la impresión de que es muy buena en su trabajo y que entonces son parejas muy felices y muy comprometidas y que encontraron al amor de su vida. Ella menciona constantemente a sus clientes, vas a encontrar al amor de tu vida y demás. Pero luego ves ese matrimonio que todavía ni siquiera se casan y resulta que la chica está teniendo dudas y que en realidad se está casando porque su pareja le da celos a su hermana, porque su hermana siente que la pareja es mejor que el esposo de ella, ¿no? Entonces es como... Pues si construyes una relación a partir de fines materialistas, de qué tanto me convienes tú, qué tanto te convengo yo, pues evidentemente la relación se va a sostener a partir de eso, de la conveniencia, ¿no? Y ahí creo que lo más interesante después, que creo sale a relucir más adelante, es que Lucy le interpreta y le dice, o sea, porque la chica, la novia, lo dice como con mucha vergüenza de, pues es que hace sentir celosa a mi hermana, ¿no? Lucy se lo voltea y le dice, es que entonces él te hace sentir valiosa, ¿no? O sea, a través de esta relación de escaparate en el que lo puedes presumir a él, tú te sientes valiosa, ¿no? Y después termina por ser un tema recurrente también con Lucy, ¿no? Ya mencionabas esta escena que quizás no nos hemos pausado tanto a analizarla, pero esta escena del flashback donde el enemigo es el estacionamiento en la ciudad de Nueva York, que justamente, no sé, todo es porque van a ir a su cena de aniversario y Lucy reservó en un hotel fancy en el centro de Nueva York y entonces, por una u otra razón, al pobre de Chris Evans, porque o paga $50 en un estacionamiento o pagaba $100 por un taxi o pagaba no sé cuánto por no sé qué, y entonces, por cancelar, si cancelaba la cita terminaba también pagando un chorro. Creo que $15 le dijeron. No me acuerdo exactamente. Otro detalle curioso de la película que digo para bien y para mal, son muy abiertos con el tema del dinero, ¿no? Todo el tiempo hablan de cifras, de, yo gano tanto, tú ganas tanto, etcétera, etcétera, y que no deja de ser, como digo, interesante porque obviamente el contexto es muy diferente al mexicano, pero sí son sueldos bastante inflados, ¿no? En fin, creo que esta escena de Chris Evans ya de ahí muestra justo que para Lucy es importante sentirse valiosa y sentir que su pareja tiene los recursos para darle estos lujos que para ella son, pues no lujos, pero sí un reflejo de lo valiosa que es la relación, ¿no? Como de sentir que, es una fecha especial, puedo ir a celebrarlo en un lugar decente, ¿no? Y cosas así. Pero que curiosamente después con Pedro Pascal es como, mira, me trajiste a este restaurante tan fancy y ni siquiera es una fecha especial, ¿no? Como, porque obviamente Lucy viene de un contexto también desfavorable. Ya no hacen tanto énfasis, que me parece que tampoco era necesario, pero ya no hace tanto énfasis la película en mostrarte cómo eran los papás de Lucy, cómo era su vida a nivel económico. Solo te mencionan que tiene la deuda universitaria, ahorita ya gana mejor, pero en su momento ya también quiso ser actriz y la pasó bastante mal con Chris Evans porque no tenían dinero. Y entonces lo interesante justamente es cómo en nuestra sociedad actual cada vez más la valía viene en términos monetarios, porque en última instancia
no sé, creo que como decía hace rato, en una era en donde ya cada vez todo es más costoso, no deja de ser, pues al final de cuentas, los valores culturales de la época reflejan mucho lo que está pasando en el contexto, ¿no? Y en una época en la que es cada vez más difícil prosperar, tener solvencia económica se vuelve un valor cada vez más importante, ¿no? Y muchas veces se traduce en que importa más que el amor, por así llamarlo, y que creo que es un poco hacia donde va este dilema de Lucy. Pero bueno, ya me extendí mucho con eso, no sé tú qué quieres opinar o ya pasamos de una vez al tema del final. No, sí me gustaría agregar algo aquí porque creo que estas escenas son importantes. Me dejaron como esta sensación de... ¿En serio? O sea, porque siento que sí las voltearon mucho de... Pues no es que se sintiera valiosa, o sea... Eso es lo que le dice Lucy. Ajá, eso es lo que le dice, pero se lo dice como para, pues ya cásate, o Sí, sea... porque queda mal en su registro que no se casara. Ajá, o no sé si más como desde ella, una proyección También. de ella, de claro que te hace sentir valiosa, pues lo que tú sientes al estar con él, o sea, porque regreso a lo mismo, o sea, porque sentirte valiosa depende de cuántas cosas te compre una persona o a dónde te lleve a los restaurantes. O sea, claro que es, a lo mejor va con la palabra válido, o sea, que puedas sentir ese valor, pero creo que se está aterrizando mal. O sea, porque ¿qué pasa entonces si eso deja de estar? Claro. O sea, ¿ya no vales como persona? Uh-huh. Si alguien no tiene el dinero o si de repente se acaba eso, ya no vales nada, o sea, ya, se acabó todo eso. Tu valor como persona depende de la solvencia económica de alguien. No sé, es como uy, peligroso que dependa tu valor como persona Sí, de la sí. solvencia económica de alguien más. Y creo que eso lleva a la otra escena que mencionamos un poquito, que fue cuando estaba en el restaurante con Henry, que decías, ¿no? O sea, que le decía, pues es que no me traes estos restaurantes, que no, aunque no sea una fecha especial. Y creo que ahí ella empieza a cuestionarle muchas cosas a él, como de por qué o sea, ¿por qué estás trayéndome aquí? Y ahí empieza a hacerle como esta pregunta de por qué estás invirtiendo todo esto en mí. ¿No? O sea, como si ella fuera una cuestión de inversión, de por qué inviertes en mí. O sea, si podrías tener algo mejor, incluso ajá, dice, ¿no? sí, o sea, es como, pues eres una persona, no... Y me causaba como conflicto Uh-huh. esta actitud de ella, de, o sea, del personaje de siempre estar cuestionando a él como de, ¿por qué me traes aquí? ¿Por qué inviertes en mí? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué haces todo esto por mí? Podrías tener a alguien mejor y todo eso. Y creo que eso es también algo que le empieza a cuestionar mucho a John, como de, ¿por qué me quieres? ¿Y por qué esto? Si yo me odio, si yo esto, si yo, o sea, como que siempre estar así para que terminen diciéndole, no, 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 pero es que yo te quiero, es que eres valiosa, es que tú eres valiosa, es que tú es, o sea, como que siempre necesitaba ese Descalificarse ella para que ajá, alguien para más que la alguien validara. viniera y entonces le dijera que sí era valiosa, pero también a través de esa cuestión económica. Sí, por supuesto. O sea, que le dijera, te voy a comprar lo que necesites, voy a hacer lo que sea necesario para que tengas, o sea, en este caso con Henry, pues no tenía que esforzarse, pero como de, yo te voy a dar pues lo que necesite, ya se lo daba, todo lo que necesitara, entonces como, ah, sí, sí, soy valiosa. Y con John es como, no importa lo que sea, pero tengo que hacer lo que, para que tú tengas lo que necesitas, ¿no? Como que necesitaba que alguien viniera a darle ese valor, descalificarse para que vinieran, me dieran el valor, pero siempre a través también de lo económico. O sea, tenía que estar de fondo lo económico nuevamente. Y vuelvo a eso, o sea, que cuestionarlo. O sea, como... Y pues si quieres, entonces ya pasamos como a esa escena final que decías.
Que al final, y digo, nada más brevemente para, que de hecho creo que es un buen puente hacia ello, para aterrizar esto que decía al final, que creo que ya no lo llevé como al punto que quería. Creo que también la película, más que ser una crítica, porque evidentemente no lo hace desde una superioridad moral de, ay, ¿por qué la sociedad actual es tan materialista? ¿Cómo la gente se volvió tan superficial? O sea, evidentemente no va por ahí. Y creo que es importante entender que la película refleja esa realidad porque es una realidad que ocurre en nuestros días y es una realidad que se da porque el contexto lo permite y no solo lo permite, sino que lo fomenta, ¿no? Un contexto en el que cada vez más las personas valemos por la cantidad de likes que podemos juntar, un contexto en el que cada vez es más difícil subsistir si no eres de clase alta, un contexto en el que, pues como digo, ¿no? Ya cada vez más es como tu fachada hacia el mundo son tus redes sociales y ahí tienes completamente control de lo que publicas y lo que no publicas y entonces se van volviendo cartas de presentación cada vez que apuntan más hacia la perfección, en donde todo tiene que ser perfecto, todas tus publicaciones tienen que ser celebraciones y éxitos y aparentar y demás. Entonces, pues toda esta combinación va generando que los valores de nuestra sociedad y como personas cambien, ¿no? Porque de una u otra manera, y creo que eso es algo, digo, no me quiero meter tanto de lleno como en temas psicológicos, pero que a final de cuentas, pues los seres humanos tenemos como premisas o cosas básicas que necesitamos para subsistir y que biológicamente son reforzantes o son valiosos para nosotros si los buscamos, como lo son obviamente la comida, la reproducción, el sueño, etcétera, etcétera. Y pues cada vez más el lenguaje nos permite irlos trasladando para que no sea tan directo, ¿no? O sea, simplemente el dinero ¿no? Ni se come, ni te duermes arriba de él, ni nada de nada, pero el dinero te permite adquirir esos valores que sí son básicos para la supervivencia. Y entonces, pues obviamente en este contexto, pues es normal que para las personas cada vez sea más valioso este tipo de cosas, ¿no? Porque al final no es el like, ni es el cheque, bueno, ya no es cheque, ni es tu nómina, ni es nada de eso, es lo que hay de fondo, ¿no? Y como decíamos, es muy interesante que Lucy te lo plantea la película un poco, te digo, ya no lo exploran a detalle, pero dan a entender que los papás de Lucy tenían problemas por el dinero, ¿no? Y entonces es perfectamente entendible que Lucy desde pequeña asimilara dentro de sí el dinero es importante y es un problema no tenerlo y es un problema que yo no quiero vivir, ¿no? Entonces, cuando tus circunstancias hacen que veas el éxito en otras personas y que veas que el no tenerlo es un problema y es una humillación y es un montón de cosas, pues creo que lo más normal del mundo es que cada vez le estemos dando más valor a este tipo de cosas y que quizás se prioricen menos otras más, sobre todo del entorno privado, ¿no? En estos tiempos ya las relaciones de pareja valen en cuanto a qué tantas fotos suben juntos a Instagram, en cuanto a qué tanto se presume la relación en redes, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente digo, no generalizo ni quiero decir como a nivel de juicio, pero me refiero a que en estos tiempos cada vez más estamos volteando los valores hacia ese lado porque es lo que predomina y es lo que aprendemos y es con lo que crecemos y con lo que nos empapamos, ¿no? A nivel cultural. Entonces, pues creo que es interesante que la película lo plantea así. Nunca lo sentí como un juicio, sí lo sentí obviamente como burla, o sea, como un poco satírico, que lo exageraban en algunos contextos, algunos de los entrevistados, etcétera, etcétera, como para reforzar lo irónico que puede llegar a ser cuando lo piensas con detenimiento, pero pues que no deja de ser una realidad que tiene un sentido y tiene una lógica, ¿no? Tampoco creo que sea... Porque también Lucy lo menciona varias veces, ¿no? Lucy menciona sentir mucho odio hacia ella por ser tan materialista, ¿no? Porque en el fondo ella siente que no debería de importarle tanto el dinero, pero sí le importa, ¿no? Entonces, creo que
lejos de generar una sensación de culpa porque las personas tengan este tipo de aspiraciones y este tipo de valores, pues hay que entender que la sociedad nos empuja, ¿no? a que así sea. Y bueno, ahora sí, hasta ahí todo muy bien, todo muy padre. Interesante el desarrollo que se hace de la relación con Pedro Pascal y cómo no deja de ser eso, una relación financiera en la que Pedro Pascal encontraba valores en Lucy que curiosamente no eran los que ella esperaba. Pedro Pascal encontraba en ella como ese valor de pues su forma de ser, su manera de ver el mundo, su perspicacia, etcétera, etcétera. Pero no dejaba de ser una transacción. Él sentía que le convenía estar con una mujer así, no tanto que la amara, ¿no? Y Lucy lo mismo, obviamente, ¿no? Se lo dice a él en el primer momento, cuando se conocen, le dice, solo me casarías, el único requisito que tiene es que el hombre tiene que ser muy, muy, muy rico, ¿no? Entonces, pues obviamente esa relación es justamente una transacción. Viene a suceder entonces varias situaciones entre que convive nuevamente con su ex y después a una de sus clientas la empareja, a Sophie la empareja con un agresor que en su primera cita la agrede sexualmente y pues obviamente todo esto viene a moverle muchas cosas y de ahí un poco como la especie de arco de redención que busca la película con Lucy, al punto que ella misma, antes de irse de vacaciones con Harry, con Pedro Pascal, decide terminar la relación porque se da cuenta de eso, de que no deja de ser una transacción y que en última instancia no se aman, ni ella a él, ni él a ella. Y entonces empieza por primera vez como a, lejos de enfocarse en la transacción y en el valor que tiene. Durante toda la película Lucy habla de matemáticas, siempre habla de que las relaciones son matemáticas y quedas tú y quedo yo y etcétera, etcétera. Hasta un poco de hartazgo a mí me pareció muy repetitivo ese diálogo de su parte, pero entonces por primera vez genera ese cambio y decide dejar a Pedro Pascal y parece que va ya a quedarse con John. Y bueno, antes de entrar a esas últimas escenas, no sé si quieres tú agregar algo más hasta ahí, porque creo que no sé qué tanto quieras detenerte en el tema de su clienta y el No, abuso. pues creo que no, o sea, Uh-huh. me enfocaría más en lo que fue el final, Sí, sí. que para mí, no sé si ya quieras que comente a lo mejor mi punto de vista. Sí, pues si quieres ya vamos de una vez para no hacer tan extenso este episodio. Ok, pues a mí la verdad me molestó muchísimo el final, muchísimo, porque como ya había mencionado, creo que estaba siendo bastante interesante los puntos que estaban planteando. Entonces, según como toda la temática de la película, de cómo era Lucy, de cómo eran los personajes, se me hizo chafísima y muy fuera de la temática que terminara quedándose con John. Entiendo el punto de que decías como su arco de redención y que empezó a cambiar, o sea, lo que decías de que, esto que mencionas de que vio en su clienta Sophie y entonces empezó a... No, no te la compro, o sea, no se las compro en la película porque se ve muy forzado, o sea, me vienes planteando toda la película, los problemas que tiene, me vienes planteando cómo se maneja todo esto, y no porque diga, ay, que triunfe el materialismo y el capitalismo y que entonces quede con el rico porque no lo ama. No, pero simplemente no va con todo lo que te están planteando. En ese caso, hubiera estado mejor que se quedara sola. O sea, no porque, ay, que se quede sola triste. O sea, me refiero a que iba completamente en contra de todo lo que venía la película. O sea, sí, no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, pero te vienen diciendo como de ella no quería casarse porque al menos que fuera con un hombre rico. Ok, se da cuenta que no quiere a este hombre rico.
bueno, o sea, a lo mejor que empezara a conocer un poco más a John, o ella empezar por sus propios medios a, ok, puedo andar con John, pero yo por mis propios medios empezar a buscar maneras en las que puedo solventar los gastos que quiero darme, pero vuelve a ser lo mismo de quiero depender a que un hombre me dé todo lo que necesito. O sea, no sé, porque siento que volvió a ser un poquito el discurso de chafísima de John diciéndole, bueno, mi oferta es esta, voy a amarte todos los días de mi vida, lo voy a apuntar en un calendario, amarte todos los días de mi vida, casi le diciendo también, y voy a pegar un post-it para amarte todos los días de mi vida. En el refri. En el refri, en el celular, y en, o sea, ¡qué chafa! Terminó siendo una comedia romántica chafísima. O sea... El final de una comedia romántica típica, quizás. Ajá. Cuando el contexto anterior no lo era. Ajá. Exacto. Y que no iba con el desarrollo de personajes que te estaban planteando. Siento que fue, ok, todo esto está pasando, todo esto es el contexto. Ay, pues dale el final para que se quede con su amor. Y que le diga que la ama y que la va a amar todos los días de su vida y que la va a anotar en su calendario y que aparte va a buscar un trabajo para darle los gustos que pues pueda alcanzar, que va a buscar un trabajo y que va a buscar un manager y que va a hacer comerciales de televisión. O sea, ¿qué te está diciendo? Que va a buscar aspirar a una vida en la que pueda darle lo que ella aspira, ¿no? O sea, para llevarla a restaurantes más chidos, que ya no se va a dedicar únicamente al teatro, que ok, va a hacer comerciales de televisión, ok, va a buscar un buen manager, ok, se va a salir de donde vive con sus roomies, ok, va a buscar otro trabajo, ok, va a doblar turnos de mesero. ¿Qué te está diciendo? O sea, que nuevamente ese discurso de necesito que me hagas sentir valiosa con lo que me das económicamente. Un poco, bueno, no sé. Sí, completamente, completamente. Y luego ella renunciando a su trabajo, no renunció. Dijo que iba a renunciar, que ya al día siguiente iba a presentar su carta de renuncia. Sí. Te dan a entender que va a pensar si se queda con el puesto de como directora o algo así. Pero ya que te hayan dejado un poquito esa idea de planeo renunciar, ¿qué vas a hacer? Tal vez casarme, como que no sé, o sea, de repente te deja un sabor raro. Sí. La verdad. O sea, por muy optimista que lo quieras ver, te deja un sabor raro de, o sea, ¿por? y no tener como ese plan, si ella era tan calculadora de... Ok, ¿a dónde te vas a ir a vivir? Ok, ¿y cómo te vas a mantener? Ok, o sea, sí, no sé, raro. Y bueno, no sé si hasta aquí tú quieras decir algo y después voy a otros puntos. Sí, digo, obviamente, aclaración inicial, en un primer momento a mí me quedó agridulce el final. Creo que entiendo a dónde quería ir la directora, creo que entiendo las razones por las que escogió ese final y creo que hasta cierto punto, a lo mejor la ejecución no fue la mejor, a lo mejor los diálogos pudieron haber sido mejores, a lo mejor el timing de algunas de las escenas pudo haberse ejecutado de una manera más directa, pero al final entiendo a dónde iba. Pero sí, también, o sea, creo que sí es más mi queja que mi optimismo hacia la película. Yo siempre trato de darle el beneficio de la duda a los directores y siempre trato de ver como esas intenciones que tenían y hasta cierto punto de defenderlos, no porque sea mi trabajo defender directores, pero creo que... A veces parece que sí. No, lo que pasa es que digo, a final de cuentas también creo que es un tema de...
entender de dónde viene la visión que tratan de transmitir y decir, bueno, a lo mejor esto choca con lo que yo pienso o choca con mis ideales, pero entiendo de dónde viene, ¿no? Y como que siempre intento darle ese giro. Y bueno, aquí va mi intento, pero sí reconozco que esta vez, sobre todo contrastándolo con vidas pasadas, me queda de ver Celine Song, desafortunadamente. Pero bueno, primero mi intento de defender esto que vas mencionando. Y quizás de tratar de entender hacia dónde iba y qué era lo que estaba intentando, sin saberlo evidentemente. Digo, leí un par de entrevistas de lo que ella mencionaba, pero sin saber exactamente como su plan y su ejecución. Trato de dar como mi interpretación y lo que yo vi de lo que intentó. Por un lado, creo que esta decisión de John de hacerle la oferta de que lo va a amar primero, porque la escena se queda hasta ahí, ¿no? Te hago esta oferta, lo tomas o lo dejas y se queda nada más en el tema del amor. Creo que esa oferta es justo tratar de transmitir, ok, vamos a dejar de lado todo lo materialista, lo importante es que tú me amas y yo te amo y entonces esa es la oferta, ¿no? Lucy dice que sí, después John ya le dice, ok, voy a intentar todo esto que ya mencionabas, ¿no? Y para mí mi interpretación de eso es, John reconoce que sí, lo más importante es el amor, pero pues que también vivimos en un contexto en el que sí se necesita de más dinero y que también él entiende a Lucy y entiende que ella tiene esos valores y tiene esas prioridades y él no quiere hacerse menso y decir, no, pues hazle como puedas, yo me voy a quedar rascando la panza hasta que me llegue un guión y hazle como puedas, ¿no? O sea, como también es ese poner de su parte y tratar de adoptar y entender y proteger los valores de la otra persona. Hasta ahí más o menos es como yo interpreto esa manera de verlo. No tanto como que John fuera ahora a proveer, porque de hecho la respuesta inicial de Lucy es, no te preocupes, yo puedo cuidar de mí misma, ¿no? Hasta un poco pensé en la canción de Miley Cyrus de yo me puedo enviar mis propias flores y demás. Es como tú no tienes que proveer, o sea, yo puedo cuidar de mí misma, yo solo quiero estar en una relación de pareja contigo sin que tú tengas que ser el proveedor, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que salva un poco esa escena. Y el tema de la renuncia, si bien creo que puede interpretarse así, sobre todo por el timing y por la respuesta de Lucy, por eso siento que es un poco desafortunado porque queda a medias la transmisión. Porque cuando dice, voy a renunciar, y entonces la jefa le dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Y Lucy dice, bueno, quizás me case. Creo que esa parte es un poco desafortunada porque, hasta donde yo entiendo, Lucy está renunciando no por amor, ni porque quiera pasar más tiempo con John, ni nada, sino Lucy está renunciando porque a una de sus clientes fueron y casi la violan, y entonces eso choca mucho con sus valores también, Sí. y obviamente no quiere quedarse en ese trabajo, que digo, es perfectamente entendible, ¿no? Si estás en un trabajo en el que las personas a las que les estás vendiendo algo están en riesgo, pues también es un dilema ético y moral para ella. Entonces, creo que iba más por ahí, al menos así lo interpreté yo, pero sí sentí que esa frase de, tal vez me case, no funcionó del todo bien porque sí te da más ese mensaje que tú mencionabas, ¿no? Entonces, por ese lado es por donde digo, entiendo el punto y creo que al final la directora decide mostrarte esto entendiendo que la película es fantasiosa, que la película es exagerada, que la película es una sátira hasta cierto punto, pues tratando de dejar el mensaje más optimista y más valiente, ¿no? Creo que en la entrevista Celine Song habla justamente de que esta decisión de Lucy de aventurarse al matrimonio pues es como lo más disruptivo y lo más valiente que se puede hacer en una época en la que se prioriza todo lo demás, ¿no? Entonces, o sea, entiendo el mensaje, entiendo el punto, entiendo la idea que quería transmitir, pero sí siento que la ejecución se queda corta y que quizás se podía manejar de manera diferente. Creo que pudo haber terminado la película con que ellos dos se casaran y pudo haber dejado un mejor sabor de boca si se hubiera ejecutado diferente. Esa es la sensación que a mí me queda. Pero no sé, ¿tú qué opinas? No. Estás mal, chavo. No, a mí me hubiera quedado un sabor de boca diferente si no hubiera terminado en ya, vamos a casarnos. Ok, sí. Porque va completamente
apresurado, incongruente con todo lo que te están mostrando en la película. O sea, entiendo que sea una comedia romántica, pero... Ay, es que, o sea, por ese tema de la directora, como que no se me quita de... O sea, ya habías hecho la otra película, o sea, bueno, Vidas Pasadas, y mostraste estas otras cosas que sí tienen tintes, obviamente, como de, pues, ríete, pásala bien, pero siento que tampoco es como para, ay, tómatela bien a la ligera y nomás vente aquí a sentar y... O sea, siento que sí son temas que ella quería que te cuestionaras. O sea, no nada más que vinieras y... No, sí, claro. Ay, a ver qué pasa. Como para que terminara así. O sea, no... Se me hizo demasiado apresurado, como ya simplemente... Ay, bueno, entonces ya, nos casamos. Ah, sí, bueno. Qué chido, ay, qué optimista, qué bonito, qué valiente. Vamos a casarnos. O sea, como... O sea, no iba para nada con la temática que ya te estaban manejando. Entiendo, ok, ay, sí, qué valiente, porque pues ya la gente no se atreve a casarse por todo lo que... Sí, claro, Ok, es va. parte de... Ajá, va. Pero no venía con el tema. Me hubiera gustado más entonces que, ok, vamos a empezar a ser novios, va. Y porque creo que parte de no tener ese... Otra vez como empezar a andar con él, que fue lo que le dijo, vamos a regresar. O sea, porque vienes y me besas y vas a regresar conmigo, ok. Y ella le dice, no sé. O sea, hay un salto muy grande entre me besas, vamos a regresar a, vamos a casarnos. ¿Qué? O sea, a lo mejor como el, ok. Porque creo que desde que andaban, su punto no era vamos a casarnos, solo estaban juntos y vivían juntos. No vamos a casarnos. O sea, a lo mejor como el, ok, vamos a regresar y todo. Yo te decía mucho cuando salimos de la película que no podía evitar compararlo con el final de... Ay, se me fue el nombre. A Real Pain. Un dolor real. Ajá, un dolor real. Sí. Que sí. Para mí ese fue un final perfecto. O sea, de verdad nunca había visto un final tan perfecto. Porque te plantean, o sea, como los dos personajes durante toda la película con problemáticas muy reales, con problemáticas... Muy humanas. Ajá, muy, muy humanas, rudas, pues sí, fuertes y crueles. Y que la película hubiera, imagínate, o sea, que la película hubiera terminado, para quienes no han visto la película, no sé, que la película hubiera terminado en que regresaron, se abrazaron y entonces ahora ya vamos a ser los mejores primos del mundo, vente a mi casa, ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa? Sí, qué buena idea, oye, vente a comer aquí, excelente, ¿y por qué no te quedas? ¿Y si entras a rehabilitación? Sí, oye, sí, y empiezo ya a tomar medicamentos y mañana entro al psicólogo. Perfecto. Lo hubiera sentido como, ¿qué? O sea, nada más por haberse ido de viaje y haber platicado y haberse ido a ver la casa donde vivía la abuelita. Ya por eso. Sí, o sea, se siente tan artificial. Es como, así no funciona, no sé, demasiado artificial. Y en cambio, si también hubiera venido y acaba la película como, bueno, ya cada quien para su lado y todo, también lo sientes como, ay, qué triste, ¿no? O sea, todo lo que se hizo, pero en cambio terminó de una manera muy real, muy humana, muy, así funciona, o sea, los seres humanos funcionamos así. Con esas temáticas complejas que regresas, tuviste esta experiencia bonita de conexión contigo mismo, con tu primo, con otras personas y que fue algo difícil, regresas, no vas a irte a vivir con él, ni al día siguiente vas a ir a terapia inmediatamente, pero te quedas con esa sensación de que puedes empezar a hacer pequeños cambios, Exacto. de que puedes empezar a mover ciertas cosas. Y siento que en esta película fue eso, ¿no? Como
le pasó esto a mi clienta. Mañana me caso con el que era el amor de mi vida. ¿Eh? O sea, voy a ir a apostar por eso, ¿no? Fui a una boda y veo y eso y digo todas las cosas terribles que le van a pasar a ese matrimonio porque pienso eso del matrimonio. Pero al día siguiente, que me dice que me va a amar todos los días de mi vida porque lo van a anotar en el calendario, apuesto por la decisión más valiente de casarme con él. Sí. No sé, se sintió tan artificial a que hubiera dicho, ok, vamos a intentarlo, vamos a ser novios y a ver cómo nos vamos sintiendo, a ver qué, no sé, como algo más humano, no tan cursi, o sea, entiendo que sí tiene la parte romántica, pero siento que se fue hacia la parte exageradamente cursi. Sí. Y real. O sea, sí te entiendo. Mi punto de defensa antes de que lo dijeras era justo que quizás apresurado en el sentido de que llevaban poco de reencontrarse, pero pues como ya tenían una base en la relación anterior, pues y ya estaban más grandes, pues quizás lo puedo entender parcialmente, ¿no? Pero sí, definitivamente tienes razón en cuanto a que... O sea, no dejaron que el personaje de Lucy se desarrolle, o sea, tuviera ese desarrollo, ¿no? No te digo, bien, desde una película de 3 horas, no. Pero a lo que voy es a... Tiene tantos años con estas ideas, con estos valores, con todo esto, y de repente en una noche decide que ya esos no son sus valores y que mejor sí se va a casar y que va a apostar por el amor y que va a... O sea, no sé, eso fue lo que me molestó mucho. Odié el final. Sí, o sea, digo, entiendo tu punto y creo que a lo mejor es una comparación injusta, ¿no? Porque definitivamente A Real Pain tiene un tono completamente diferente, tiene una intención completamente diferente y tiene quizás temáticas completamente diferentes. Sí, pero yo lo Y único que decía no, es el final. por eso, ahí O voy, sea, espérame. voy con el final. No, o sea, sí, quizás es injusta la comparación, pero sí, definitivamente, ya cuando lo ves así directamente, los dos finales y el arco de redención de los personajes durante la película y la vulnerabilidad que presentan durante la película, definitivamente el final de A Real Pain es mucho más humano, mucho más real, mucho más balanceado. No es el optimismo irreal y el optimismo descabellado, ni tampoco tu clásico final trágico que te quedas deprimido después de ver la película, ¿no? Definitivamente es un final mucho más humano en ese sentido. Te digo, no quiero ser yo como a fuerza tengo que defender la película, pero ahorita que mencionas eso, pues quizás la única defensa que puedo plantear es, pues no deja de ser una comedia romántica para el público general, ¿no? Y que quizás la película, porque obviamente tampoco, y lo he mencionado ya varias veces en este podcast, tampoco es deber moral de las películas llevar a la gente a reflexionar y hacer que la gente cambie de pensamiento y cambiarles las ideologías y demás. No, se trata de ir a disfrutar una película y Sí, todo. sí, O sea, sí. yo por eso estoy dando mi punto de vista. No. Mi punto de vista es ese. No me gustó el final. No, yo no estoy diciendo nada en contra tuya, o sea, yo voy más como al tema de, creo que la película buscó generar la reflexión dentro del campo de las comedias románticas y terminó como una comedia romántica para que la gente se fuera conforme y satisfecha. Esa es la impresión que me queda y que al final toma como este mundo irreal de las comedias románticas, porque para mí yo siento que las comedias románticas tienden a ser comedia romántica fantasiosa, porque la mayoría de las comedias románticas acaban con finales súper cursis y súper irreales. Y creo que tomó este género. No, nada. Creo que tomó este género y decidió meter en medio la reflexión y cerrar como cierran las otras películas de comedia romántica, con sus pequeños matices, ¿no? Pero sí, o sea, sí entiendo tu punto. Creo que a mí también me hubiera gustado otro tipo de final. Me hubiera sentido más satisfecho con otro tipo de final. No he visto cómo le está yendo con la crítica popular, que también está siendo recibida como por los medios generales y no tanto por los medios especializados. Hasta donde sé, en los medios especializados no le está yendo tan bien,
pero te digo, creo que esa es la única justificación que encuentro porque, que justo en este terreno optimista fantasioso de la comedia romántica decide cerrar con un final fantasioso, pero que no deja de ser una declaración de intenciones de lo que decía, ¿no? En este mundo radicalizado por el materialismo, lo más valiente que puedes hacer es elegir el amor. O sea, entiendo esa parte y creo que es como la intención de la directora, pero también a mí tampoco me terminó de convencer el final. Ok. Chido tu coto. No, pues sí. Una pena. Creo que definitivamente a Celine Song no se ha caído de mi pedestal. Creo que si saca otra película la voy a volver a ir a ver. Pero le falló el final de esta. Sí, o sea, no, es a lo que voy. A lo mejor va a ser otra en donde la chava termina sola. La trilogía de los... Uh-huh. La trilogía de los triángulos amorosos, todo en 3. Puede ser. Y la voy a ir a ver porque definitivamente Vidas Pasadas, como ya dije, me gustó mucho. Esta me pareció muy meritorio lo que logró. No me gustó el final, pero no deja de ser interesante y que generó mucha reflexión en redes, por lo que he estado viendo, generó discusión, generó un podcast de 1 hora y 25 con nosotros, entonces creo que no deja de ser meritorio pese a que se cayó al final, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más o ya vamos cerrando el episodio de hoy. No, pues yo creo que está bien hasta donde analizamos y sobreanalizamos esta película. Y pues igual que los demás hagan también sus comentarios, qué opinan de esta película. Sí, déjenos en los comentarios qué les pareció a ustedes, si les gustó o no les gustó el final, les hizo reflexionar, si tenían esas mismas expectativas que nosotros, si cumplió, si no cumplió. Déjenos en los comentarios, igual compartan si les gustó, si creen que a alguien más le puede interesar, compártanselo. Síganos en redes, estamos en TikTok, en Instagram, en X, aunque ya casi no publicamos en X. En YouTube también pueden encontrar los episodios y algunos clips. Entonces síganos y pues nada, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos. Bye. Bye.